Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. El bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Puedes sentarte. Estamos en una serie nueva que vamos a comenzar el día de hoy. Hemos visto cosas maravillosas suceder. Hemos visto cosas que Dios está haciendo increíbles. Terminamos esta serie que se llamó Los Milagros de Jesús. ¿Cuántos fueron bendecidos por esas palabras? Eso es increíble. Vimos la fe de muchos de nosotros crecer y vimos milagros. Estamos viendo milagros. Y vamos a seguir viendo milagros aún más y más. Amén. Y eso estamos seguros. Y lo que siento en mi corazón que Dios quiere seguir guiándonos es a través de cómo tener pasos de fe. Y esa es la parte 1 de esta serie que se llama Pasos de Fe. Te animo a que no pierdas ninguno de estos domingos que vienen porque vamos a estar hablando de los pasos de fe. Y lo primero que vamos a hablar el día de hoy es qué tipo de fe tengo. Porque todo mundo tiene fe. ¿Tú sabías eso? Todo mundo tiene fe. Hasta los ateos tienen fe en que Dios no existe. Tienen fe en la teoría de la evolución. Tienen el doctor Darwin, ¿verdad? Tienen fe en muchas cosas. Todo mundo tiene fe. El punto es en dónde está tu fe. ¿En qué está puesta tu fe? ¿Qué clase de fe tenemos? Y el día de hoy te quiero dar 3 tipos de fe que hay. Y tú puedes decir en cuál estás. La intención es poder tener una fe verdadera, pero el primer tipo de fe es la fe natural. La fe natural. Si tienes ahí tu cuaderno, tu teléfono, apúntalo. Vamos a ver varios versículos, vamos a ver varias cosas. Tu fe, la siguiente es fe supersticiosa. Una fe supersticiosa. Y la tercera es una fe verdadera. Amén, ¿lo podemos repetir juntos? La primera es una fe natural, una fe supersticiosa y una fe verdadera. Vamos a hablar de la fe natural. La fe natural es cuando tú dices, creo que puedo hacerlo. Creo que puedo hacerlo. Es una fe en sí mismo. Es la buena voluntad de una persona que se refleja en su autoestima, en su disciplina y en sus metas. Hay gente que tiene mucha fe en sí mismo y no es algo negativo, pero es básico. O sea, tenemos fe en que yo puedo hacerlo y se disciplina. Hay gente que es muy objetiva, muy disciplinada, se pone metas y dice, wow, oye, no, es que yo creo que se va a dar y yo creo que se va a hacer y voy a hacer esto, y se levanta temprano y hace su lista de prioridades y va y viene. ¿Conoces gente así? Quizá tú eres una gente así. Tienes una fe natural en que tú puedes. Le dices a tus hijos, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Tú puedes, todos podemos, sí. Un pueblo unido jamás será vencido. Ay, sí. Son los que van adelante. Un pueblo unido jamás será vencido, ¿verdad? Porque tienen fe en que pueden cambiar algo, en que pueden lograr algo. Esta fe es limitada. Está bien. Y cuando tienes 20, cuando tienes 15, cuando tienes 25, cuando tienes 30, esa fe pareciera que puede mover montañas. Porque vas, subes, bajas, haces, deshaces. Si tienes ese ímpetu. Pero es limitada porque te lleva hasta donde tú puedes. Y algunos pueden más que otros. Y a veces confundimos eso porque decimos, qué bárbaro, qué fe tiene esa persona. No, yo tengo fe que sí se va a dar. Voy a hacer el negocio y tengo fe que se va a dar. Voy a hacer esto y tengo fe que se va a dar. Voy a hacer este viaje y tengo fe que se va a dar. Voy a casarme, yo tengo fe que se va a dar. Y dices, wow, es una persona de fe. Pero es una persona que tiene fe en sí mismo. Y a veces se puede confundir con una fe verdadera. Todo el mundo tiene esta clase de fe de alguna manera u otra. Y nos sentimos con mucha fe hasta que algo sucede. Hasta que algo pasa. Hasta que nos ponchan el globito, como dicen. Sí, hasta que la salud, los recursos o las circunstancias cambian. Y en ese momento, esa fe para.
Y entonces a veces decimos, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Yo estaba confiando en que íbamos a hacer esto, Dios. Pero realmente teníamos una fe natural, una fe en nosotros mismos. Y esa fe es cuando la queremos hacer a nuestra manera. Hay mucha gente, aún en Cristo, que tiene esta fe natural y se puede confundir con una fe en Dios, porque queremos hacerlo a nuestra manera. Y pareciera que tiene ese fundamento bíblico hasta que las cosas ya no se dan, porque ya no se hicieron las cosas, o ya no funcionaron las cosas a mi manera. Tomamos una mala decisión, hicimos algo, o simplemente ya se nos fueron los recursos, nuestra salud cambió. Esta fe natural empieza a menguar cuando ya llegas a los 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos, 70 y tantos. Ya esa fe se te va yendo para abajo, porque cada vez ves menos posible poder lograr esas cosas, porque estás pensando en ti mismo, en la capacidad que tengo yo para hacerlo. Y ahí es donde se ve, al principio, ahora sí, como decimos en México, te da el gatazo. ¡Wow! ¿Qué fe tiene? Pero es una fe natural. Yo creo que todos nos podemos identificar con ello de alguna manera, ¿verdad? Una fe supersticiosa es creer en cosas o personas con una fe ciega y sin fundamento. Es creer en cosas o personas con una fe ciega y sin fundamento. Por ejemplo, te voy a dar varios ejemplos sencillos. La pata de conejo. Traigo mi pata de conejo, ¿verdad? Traigo mi escapulario colgado. La imagen, la piedra, la cadena. Si me voy de rodillas hasta aquí, si compro tal cosa, si me pongo tal cosa, si me unto algo, si me rapo, si me dejo la barba, ¿sí? ¿En serio? O sea, ponemos nuestra fe en ciertas cosas, que tal persona me haga una limpia, un encanto, un hechizo, que me pasen un huevo por arriba, por abajo. Hermanos, está lleno de eso. Aún en la misma iglesia, aún en la casa de Dios, hay mucho de la fe supersticiosa. Yo creo que Dios sí me va a hacer el milagrito. Y es como si fuera un Aladino, como si tuviéramos una lámpara. Esta fe es más fácil de creer porque no requiere, escucha bien lo que te voy a decir, no requiere un cambio en nosotros. No requiere un cambio en nosotros. Simplemente ponemos nuestra fe en algo o en alguien que no es Dios y decimos, así se me va a hacer el milagro. Y los que hemos crecido en la religión tradicional nos hemos podido dar cuenta de eso, ¿verdad? O sea, la gente tiene una vida totalmente fuera de Dios, pero piensa por hacer ciertas penitencias o ciertas cosas, el milagro va a suceder. O por traer ciertas cosas, o por tener ciertas cosas en el carro, por tener una estampita en tal lugar, por poner esto atrás de la puerta. Todos crecimos, muchos crecimos de esa manera, creyendo que eso nos podría cambiar la vida, que con eso estamos protegidos. Esa es una fe supersticiosa. El problema con esta fe es que es una fe que está basada en la probabilidad de la suerte. A veces sucede, a veces no sucede. Y a veces pensamos que porque sucedió es porque entonces me hizo el milagro. Pero la palabra de Dios dice claramente que ¿por qué nos hacemos imágenes? Dice, ¿acaso puede hablar? ¿Acaso puede ver? ¿Acaso te puede oír? Haces dioses y los tienes que cargar. Los tienes que poner en tal lugar. Hay gente que ha hecho cosas terribles a otras personas porque le dijo algo de una estatua, de una cosa, de un amuleto. Porque era su amuleto, era donde estaba su fe. Al día de hoy pasan cosas terribles en el mundo por una fe supersticiosa. Y crecimos con eso. Esa fe supersticiosa quiere decir que nuestra confianza está en algo más que no es Dios. Pero no nos lleva ni nos reta a cambiar. Simplemente es, ahí te encargo, ahí te lo pongo,
¿Sí? Te va a ir bien si te pones tal cosa, si traes la patita esa de conejo, si pones este monito aquí, si pones esto en tu coche. ¿Se han subido de repente a un tráiler que trae como 30 cosas ahí colgando? Para la protección de esto, para la protección de aquello. ¿En serio? Y te voy a decir algo, si tú eres esa persona o conoces a alguien, una persona, te estoy criticando. Es como crecimos, es lo que aprendimos, pero si tienes lógica y lo pones claramente a pensar, tú no puedes pensar que un objeto tiene el poder para cambiar tu vida. No puedes pensar que si yo pongo esta botella y yo lo digo, esa es la botella que me puede, y la tengo ahí, no sirve de nada, no tiene poder. Gracias, Pastor Antonio. Siervo de Dios. O sea, a veces hacemos cosas que no tienen sentido cuando tenemos una fe supersticiosa. No tiene sentido, pero lo creemos porque alguien nos dijo. Es que si lo vas a ver, es que yo conozco a alguien que te puede hacer un trabajito. ¿Te quieres enamorar de alguien? Sí, te voy a llevar con doña Pancha para que le haga ahí algo y para que... Algunos dicen, ya la conozco. Te tengo malas noticias. Esa fe no sirve de nada. Esa fe no está basada más que en presunciones y cosas que ni siquiera uno a veces entiende. Es una fe que está basada en algo que no es Dios. Y cuando esas cosas suceden y tenemos fe en la fe natural de nosotros y en situaciones supersticiosas, cuando las circunstancias cambian o las cosas no están pasando como nosotros queremos o las oraciones que estamos haciendo no se dan, tenemos una decisión que tomar. Y la decisión es bajar nuestras expectativas o aumentar nuestra fe. O bajamos nuestras expectativas y decimos, no, pues es que a mí no me tocó que me hicieran el milagrito. ¿Sí? O aumentamos nuestra fe, pero no la puedes aumentar en ti mismo ya, porque quizá ya estás al máximo, ya estás cansado, ya te gastaste todo, ya no tienes la salud que tenías, ya no tienes la fuerza que tenías, ya no la puedes poner ahí, y por más 20 muñecos que pongas o cosas que te cuelgues, aún así no están sucediendo las cosas. Entonces tienes que cambiar tu fe por una fe verdadera. Y eso es lo que nos ofrece Dios, una fe verdadera, que es creer en el único Dios verdadero. El único Dios, creador del universo, de todo lo visible y lo invisible, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el autor de la vida, la estrella de la mañana, el Dios que puede hacer cualquier cosa. Pero tenemos que conocer ese Dios. Si no, vamos a continuar con una fe natural o con una fe supersticiosa. Esta fe, la fe verdadera, está basada en la persona de Dios mismo y su palabra. Es el fundamento que si Dios lo dice, así será. El fundamento no es que si yo creo que lo puedo hacer, va a suceder. No es que si le pongo una veladora tal cosa, va a suceder. No es que si me cuelgo tal cosa, va a suceder. No, es que si yo pongo mi confianza en Dios porque Él lo dice, va a suceder. Pero algo importante es que Él lo tiene que decir. Es importante, esa fe verdadera no es solo para mi beneficio. Escucha bien esto, porque aquí vamos a entrar, porque nos vamos a meter en esta serie de pasos de fe. ¿Quién quiere ver cosas maravillosas pasar en su vida? ¿Quién quiere ver que el mundo cambie alrededor de ti? Que cuando tú hagas, ores o digas algo, sucedan las cosas porque tienes una fe que puede mover montañas. Pero tiene que estar basada en la persona correcta. No puede estar basada en la persona incorrecta ni en cosas. Tiene que estar basada en la persona de Dios, en la persona de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo. Entonces esa fe no puede ser para mi beneficio únicamente, sino es para el beneficio del reino de Dios. En esta fe están involucradas más personas. Y aquí es donde vamos a empezar a identificar, y mi deseo el día de hoy es que tú puedas identificar qué fe tienes. Porque quizás tienes una fe natural, como todos la tenemos. Quizás tienes una fe supersticiosa porque así has crecido y aún dentro de la iglesia continúas con ese pensamiento de una fe que no es una fe verdadera. Pero Dios nos quiere llevar a otro nivel. Y estaba hablando a Andrew, ¿verdad? La semana pasada, que Dios nos está llevando a otro nivel.
Esa doble unción de la que estábamos hablando. Cosas maravillosas quiere hacer Dios, pero no podemos hacerlas si no tenemos nuestra fe en el lugar correcto. Esta fe involucra a otras personas. Esta fe verdadera conduce, escucha bien esto, conduce a la salvación, a la liberación, a la sanidad y a la restauración. La fe verdadera siempre tiene un objetivo de traer salvación, liberación, sanidad y restauración a las personas a través de tu vida. La fe no es para que Dios me haga el milagro. La fe es para que Dios se manifieste a través de mí, a través de milagros. Pero para un beneficio, para que la gente lo conozca, para que llegue a haber salvación en su casa, para que haya sanidad, restauración y liberación, para que la gente pueda darle la gloria a Dios. Para eso es la fe. La fe no es para que te vaya mejor a ti. La fe no es para que se te cumpla el deseo. La fe no es para que tú puedas crecer en tus deseos egoístas o mis deseos egoístas. La fe verdadera está basada en Dios y sus propósitos. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Es poner nuestra confianza en Dios. La fe verdadera es bíblica. Apunta esas cosas porque te voy a dar para que podamos entender cómo es una fe verdadera y podamos decir, oh, ok, yo entiendo, puedo cambiar, puedo crecer, puedo aumentar mi fe. Porque dijimos hace rato, ¿verdad? Que queremos aumentar nuestra fe, pero no es aumentar nuestra fe en nosotros mismos. No es aumentar nuestra fe en que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a comprar aquí, voy a comprar allá. Me voy a ir de rodillas de aquí hasta no sé dónde. No. Es que voy a aumentar mi capacidad de creer que Dios es suficiente para hacer lo que Él quiere hacer a través de mi vida. La fe verdadera es bíblica. Hebreos 11, del 1 al 3 dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. O sea, todo está basado en la persona de Dios. La fe verdadera es bíblica. Y dice que gracias a ella recibieron un testimonio nuestros favorables, nuestros antepasados. No depende de nosotros, sino de Dios. Y es la misma fe que todos nuestros hermanos en Cristo, anteriores y hasta el día de hoy, tienen o tenían, y por ello tienen un buen testimonio. Tú y yo queremos tener un buen testimonio, tenemos que movernos en fe. Pero movernos en fe es creerle a Dios por lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Es someter nuestras vidas completamente a Dios, es rendirnos completamente a Dios, es poner nuestros sueños delante de Dios y orar de acuerdo a sus propósitos. Y entonces cuando Dios nos dice que esto va a suceder porque está escrito en su palabra o porque Dios sea una confirmación de eso, entonces puedes creer que Dios tiene poder para hacerlo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillo, la sanidad. ¿Cuántos de ustedes creen? Dicen que el corazón de Dios, que toda buena dádiva viene de Él, ¿verdad? Todo don perfecto viene de Él. Que es su deseo que prosperes en todo, así como tienes salud. Entonces la voluntad de Dios no es que estés enfermo. Entonces tú puedes orar por sanidad creyendo que estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces la voluntad de Dios es que te vaya bien en lo que haces, si estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Es importante entender eso, porque eso nos da un buen testimonio. Si hago lo que Dios quiere que haga, entonces estoy caminando en fe. O sea, fe no es que suceda lo que yo quiero que suceda. Fe es que estoy caminando en los propósitos de Dios para mi vida, y aunque no veo el futuro claro, confío en Él porque Él sabe mejor que yo. Y si Dios me llamó a hacer esto, me llamó a hacer aquello, está bien, lo creo y camino en ello. La fe verdadera tiene un propósito. Escucha esto, que esto me encantó cuando yo estaba estudiando esto, lo estaba haciendo. Es Santiago 12, 14 al 26. Nomás voy a leer el 14 ahorita. Ahorita vamos a leer al 26. Dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones?
Escucha esta pregunta. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? O sea, el deseo de Dios es que tu fe verdadera traiga salvación. Si lo que tú estás haciendo, lo que tú estás pidiéndole a Dios, no es para que te use Dios para tocar más vidas, tú estás caminando en una fe natural. O sea, ¿a qué me refiero? Quiero que me vaya bien en mi trabajo. ¿Quién no quiere que le vaya bien en su trabajo? A ver, levanta la mano, no te hagas, si todos queremos, ¿verdad? ¿Quién no quiere prosperar en su negocio? Todos. Ok, ¿tienes fe que Dios está contigo? ¿Tienes fe que Dios quiere bendecirte? Te levantas, Señor, abre las puertas, dame más negocio, dame más trabajo. Señor, abre una puerta, ¿cierto o no? ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo sabes si tienes una fe verdadera en ello? ¿Para qué? ¿Para qué quieres que Dios te bendiga? ¿Para qué quieres que Dios te prospere? ¿Para qué quieres que Dios te abra más puertas? ¿Para qué quieres tener más oportunidades? ¿Para qué? Aquí está diciendo, esa clase de fe que tienes es para salvar más gente. O sea, ¿quieres que Dios te bendiga financieramente para que puedas dar más, para que puedas promover más el reino de Dios, para que puedas ayudar al necesitado, para que puedas ayudar a la viuda, para que puedas ayudar a tu iglesia, al misionero? ¿Para eso la quieres o simplemente quieres para comprarte la troca? Las llantas. ¡Woo! La tele de 80. ¿Para eso la quieres? Dios te lo puede dar y no tiene nada de malo con eso. Puedes tener la troca, las llantas y la tele, si tu corazón está en el lugar correcto. Si tu primer deseo es poder ayudar a aquellos en necesidad que no conocen a Cristo, de poder alcanzar a aquellos que necesitan una palabra de esperanza y que necesitan, dice, ¿a quién enviaré? Envíame a mí, Señor, ¿verdad? ¿A quién enviaré? Dios quiere enviar a muchas personas, pero ¿a través de qué? A través de los recursos que tenemos. Pero si tu fe no está en ello, si tu propósito no está en ello, una fe verdadera. Quiero tener mucha salud. ¿Para qué quieres tener mucha salud? Quiero vivir muchos años. ¿Para qué? Para irme de viaje, para irme a Europa, para ir a comprarme esto, para hacer ejercicio, para verme wow. Dice Dios, ¿para qué? Señor, porque quiero servirte más tiempo aquí en la tierra, porque quiero que Dios me use más, porque quiero que otras personas conozcan de tu amor, porque quiero que me use, que tenga salud. ¿Para qué quieres tener salud? Para echarme unos tacos sin que nunca me hagan daño, Señor. ¿Para qué quiero tener salud? Para poder servirte, Señor. Para poder estar ahí donde tú me quieras mandar, para no ser un problema, sino ser una bendición. Quiero tener salud, Señor, porque quiero vivir tantos años que mis hijos y los hijos de mis hijos me conozcan, para hablarles de ti, tus promesas, Señor. Para eso quiero vivir, Señor. Para eso quiero crecer. La fe verdadera tiene un propósito eterno. No son nuestros propios propósitos. Dice, amados hermanos, ¿de qué te sirve decir que tienes fe si no lo demuestras con tus acciones? Versículo 15, supongamos que ven a un hermano o una hermana que no tiene ni qué comer ni qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le das ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. O sea, la fe verdadera produce buenas acciones. La fe verdadera no es nada más que Dios me hizo un milagrito para yo seguir haciendo mi vida como yo quiero. Eso no es la fe verdadera, hermanos. La fe verdadera produce acciones, produce frutos. Frutos de arrepentimiento y frutos de reconciliación. Que queremos reconciliar al mundo con Dios, que queremos reconciliarnos unos a otros. La razón de tu vida y mi razón de mi vida debe de estar en tener una fe verdadera para tener buenas acciones delante de Dios que produzcan frutos, que produzcan vida en el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere.
Entonces todo lo que hacemos, todo lo que Dios nos da, todo lo que le pedimos a Dios tiene que estar basado en cómo extender el reino de Dios. Si tú ves los héroes de la fe, no era para que se compraran una casa más grande, no era para que pudieran comer lo que querían, era para poder extender el reino de Dios, era para poder demostrar el poder de Dios en la vida de otras personas y en su propia vida, para que conocieran a Cristo y entendieran que su fe en Dios jamás será defraudada. Eso es lo que Dios quería. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarán su fe si no hacen buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. ¿Cuántos de aquí creemos que hay un solo Dios? Amén. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan. Entonces, ahí nos pusieron en la misma línea de los demonios, papá. O sea que si tú crees que Dios existe, está bien, porque hasta los demonios creen eso. O sea, no es ningún mérito creer que Dios existe. Es básico. Pero hay más de eso. Dice, qué tontería, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Entonces quiere decir, aquí apunté esto, la fe verdadera tiene un propósito eterno, la salvación de otros. Todo lo que hacemos con fe es para avanzar el reino. La fe natural y supersticiosa tiene un propósito terrenal y egoísta. Aún dentro del reino de Dios. Es que yo quiero estar en esa posición, es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero hacer eso. ¿Para qué? Pues para que vean que yo también tengo. Yo también sé orar, yo también sé predicar, yo también puedo dar una palabra profética, yo también puedo sanar. Dice Dios, esos son los motivos equivocados. Esa es una fe natural. La fe de Dios, la fe verdadera es que Dios te use donde quiera usarte, cuando quiera usarte, de la manera que quiera usarte, y tú estás dispuesto a hacerlo, porque tu propósito es avanzar el reino de Dios y no avanzar tus propios planes. Es una lucha constante porque somos humanos y a todos nos pasa. Dí conmigo, a todos. A todos. Dile al que está al lado de ti, a ti también. A ti también. Ay. Pero Dios quiere que crezcamos como iglesia, hermanos. Dios quiere que crezcamos como iglesia. Dios quiere que cambiemos nuestra fe natural, nuestra fe supersticiosa, en una fe verdadera. Y sabes que cuando una iglesia se une, tiene una fe verdadera y tiene un propósito eterno, y ya no importa si te usa a ti, si me usa a mí, no importa, lo importante es que el reino de Dios avance. Cuando tenemos ese objetivo, cuando entendemos que si Dios nos bendice, tu primer pensamiento debe ser, gloria a Dios, voy a poder dar más al reino de Dios. Pero si luchas con eso, ¿en dónde tienes tu fe? La fe verdadera está basada en relación. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea, la fe verdadera está basada en relación. ¿Sabes qué? Muchas veces no sucede lo que queremos en nuestra vida, aunque decimos que tenemos fe, y decimos, ¿por qué a mí no, Dios? ¿Sabes qué? Yo creo, es una opinión personal, pero yo creo que es por la falta de relación que tenemos con Dios. Únicamente queremos lo que Dios puede darnos, pero no estamos interesados en conocerle personalmente. Y Dios está diciendo, no tengo problema en dártelo, no tengo problema en sanarte, no tengo problema en proveerte, pero tengo un anhelo de que me conozcas. O simplemente vienes cuando necesitas algo. ¿Por qué no decir, Señor, aquí estoy, úsame de acuerdo a tus propósitos? La fe verdadera está basada en la relación, no en lo que Dios me puede dar. Empezamos por creer que Dios existe y que por medio de su Hijo Jesucristo podemos tener acceso al trono de gracia. La fe verdadera es decir, en cada circunstancia que estamos viviendo, venir delante de Dios y decir, Señor, ¿cuál es tu deseo para esa situación? ¿Cuál es tu deseo?
Como que estamos acostumbrados a venir a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Dios, tengo unos planes increíbles, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer esto, y quiero esto, y bendíceme, Señor, tengo fe que lo vamos a hacer. Dios en su misericordia nos bendice, pero no necesariamente es el propósito que Dios tenía para nosotros. Una vez escuché que lo más triste es llegar a la punta del éxito y darte cuenta que estabas en la escalera equivocada. Imagínate que el éxito tiene una escalera, ¿verdad? Y ahí vas para arriba y trabajando y haciendo esto. Y, Señor, y tengo fe. Y llegas hasta arriba y te das cuenta que la escalera que Dios tenía era la otra. Pero tu deseo y tu anhelo, y mi deseo y mi anhelo, tan egoísta, por querer ser nosotros los que estamos manejando las cosas o creer, nos encontramos en la escalera equivocada. Yo lo he hecho esto, hermanos. Tenemos que ponernos delante de Dios y decirle, Señor, te entrego todo. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Di conmigo, todo es tuyo. Todo es tuyo. ¿Sabes qué? Es de Dios todo. Tu vida, tu familia, los ministerios, las oportunidades, los trabajos, los hijos, los viajes, los zapatos, la camioneta, el coche, el trabajo, las oportunidades, todo. Di conmigo, todo es de Dios. Todo es de Dios. Y ¿sabes qué? Él le da a quien Él quiere y le quita al que Él quiere. ¿Para qué luchamos por algo? ¿Por qué estamos tratando de ponernos en posiciones o lugares o comprar o tener cuando Dios no es lo que quiere para ti? Mejor es decir, Señor, dame lo que tú quieras, cuando tú quieras y donde tú lo quieras. Y yo lo recibo y lo pongo delante de ti. Y estoy contento con lo que tengo. Con mucho, con poco, como dijo Pablo, puedo vivir. Porque he aprendido a vivir con ello. Porque mi objetivo no es tener fe para obtener, sino es tener fe en Dios, para que Dios pueda usarme de acuerdo a sus propósitos. Esa es la fe verdadera, hermanos. Y sé que todos tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades. Necesitamos el milagrito, como hemos dicho, ¿verdad? Necesitamos el milagrito de sanidad, necesitamos el milagrito de los papeles, necesitamos el milagrito del coche, necesitamos el milagrito de la casa, necesitamos el milagrito del marido, lo necesitamos y Dios lo sabe. Pero lo mejor es venir delante de Dios y decir, Señor, aquí está, lo pongo, y que Dios te dé la estrategia de cómo orar y qué hacer para que entonces tu fe, que está puesta en Él, obre de acuerdo a sus propósitos. Pero no sé por qué como iglesia, hablo de la iglesia universal, estamos acostumbrados a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. La fe verdadera no tiene límites. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Dilo conmigo, para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué no sucede a veces lo que buscamos? Es una buena pregunta. Si para Dios no hay nada imposible, entonces ¿por qué no pasa siempre lo que yo estoy pensando? Creo que ya tienes la respuesta, porque quizás estás manejando la fe equivocada. A lo mejor estamos buscando, pidiendo o haciendo, a falta de relación, el deseo de nuestra propia vida. Pero recordemos algo, Dios es Dios, hermanos. Jesús es nuestro amigo, Jesús es fiel, Jesús, I love Jesus y todo, ¿verdad? Pero Dios es Señor. Y a Dios no le torcemos el brazo, sino tenemos que alinearnos a sus propósitos. Y cuando nos alineamos a sus propósitos y Dios te dice, tienes que hacer esto de esta manera, Dios abre el camino. A veces que pensamos que solamente con mentiras o tranzas podemos llegar al éxito que Dios quiere para nosotros. No es cierto. A veces te dice Dios, ponme a prueba, di la verdad, haz las cosas correctamente y verás cómo yo abro las puertas y te bendigo hasta que sobreabunde. Pero tienes que tomar un paso de fe, pero esa es la fe verdadera, porque lo estás haciendo de acuerdo a los principios y la palabra de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Cada día me doy más cuenta de ello. Y es un reto crecer en ello. Porque es más fácil tener una fe supersticiosa. Solamente encargarle algo, el milagrito, y pues sucede, gloria a Dios. Y si no sucede, pues entonces no eran 3 monedas, eran 5. No eran 2 figuras, eran 5. No eran 3 amuletos, eran 4. Y estamos ahí tratando de investigarle. Pero cuando ponemos nuestra fe en Dios, podemos creer que si es su voluntad y su propósito, para Él no hay nada imposible. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Sí lo puedes creer así? Entonces, ¿sabes qué? Cuando tienes eso, puedes vivir confiado.
Puedes vivir confiado que si es de Dios, se va a suceder. Puedes estar esperando que Dios abra las puertas que Él quiere abrir y cierre las que quiere cerrar. Lo único que me corresponde a mí es amarlo a Él con todas las fuerzas de mi mente, con todas las fuerzas de mi corazón, con todas mis fuerzas de mi alma. Eso es lo que me corresponde a mí, creer que Él es suficiente en todo momento para mi vida. Esa es la fe verdadera. Y no estar decepcionado o tener una fe decepcionada si no me hace el milagrito. ¿Sabes por qué a veces no sale el milagrito? Porque no pedimos como conviene. La palabra de Dios dice, a veces no recibes porque no pides como conviene. ¿Cómo es como conviene? De acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, una de las bases en nuestra vida tiene que ser poner todo bajo los pies de Cristo. Morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos. Es difícil, hermanos. Pero te voy a decir una cosa, es increíble al mismo tiempo, porque entonces empiezas a vivir en lo sobrenatural de Dios. Y Dios te da lo que ni te imaginas. Dios abre puertas que ni siquiera esperabas. Dios trae a las personas adecuadas en los momentos adecuados que ni siquiera habías pensado. Tienes de repente citas divinas que Dios te pone, situaciones que jamás habías pensado, recursos que nunca habías anticipado. Dios hace las cosas de una manera diferente, no dependiendo ni de ti ni de nadie, sino dependiendo nada más de su propia voluntad y que nosotros estemos caminando bajo la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede, amén, dale un fuerte aplauso a Dios. Cuando eso sucede, entonces vivimos plenamente. Vivimos plenamente, llenos del gozo del Señor, porque sabemos que nuestra esperanza está en Él y que si Él lo dijo, así se hará, si yo camino en sus propósitos. Entonces, tener una fe verdadera no es creer mucho en que yo puedo hacerlo, en que se va a lograr, en que Dios me va a abrir el camino. Es que Dios me llamó a hacer esto, es que Dios me llamó a hacer aquello, es que Dios... No, olvídate de eso. Dios te llamó a seguirlo. Dios me llamó a seguirlo. Dios me llamó a rendir todo a sus pies. Y cuando hacemos eso, Dios levanta las cosas de una manera que jamás nos habíamos esperado. Y eso es lo que queremos ver. ¿Y vamos a ver más milagros? Claro que sí. ¿Vamos a ver más cosas suceder? Claro que sí. Porque vamos a estar orando conforme a su voluntad. La fe verdadera se ejercita al caminar con Dios. Marcos 9, 23, 24 dice, ¿cómo que si puedo? Le contestó Jesús. Le preguntó Jesús, ¿verdad? Todo es posible si uno cree. Al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y yo creo que esa es la oración de muchos de nosotros el día de hoy. Sí creemos que Dios es verdadero, sí creemos que Dios es posible, que puede hacer lo imposible, pero a veces necesito que me ayude en mi propia incredulidad. Entonces yo creo que el paso inicial para en verdad tener pasos de fe y hacer cosas maravillosas a través del poder del Espíritu Santo es rendir nuestra vida a Cristo. Reconocer que Él es Señor de todas las cosas. Y decir, Señor, yo no voy a luchar por nada en el sentido de mi propia voluntad. Voy a luchar por todo lo que tú me des en el Espíritu, por todo lo que tú me digas que haga. Pero quiero rendir el día de hoy todos mis selfish desires, mis deseos, ¿cómo se dice? Egoístas. Todos los tenemos. Entonces quiero terminar con este versículo y vamos a orar. ¿Cómo sabemos que tenemos una fe verdadera? Fíjense cómo Jesús actuaba. Una fe verdadera, Juan 5, 19, 20 dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve el Hijo al Padre hacer. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, escucha esas palabras, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Cuando sujetamos nuestros deseos a los deseos de Dios y nos dejamos guiar por su Espíritu, entonces cambiamos nuestra actitud de tratar de torcer la mano a Dios y entonces caminar de su mano. En vez de torcerle la mano a Dios, nos agarramos de la mano de Dios y nos dejamos guiar por Él.
Jesús dijo, yo no puedo hacer nada, ni quiero hacer nada que no vea a mi Padre hacer. Y cuando hizo eso, entonces Dios le contestó y le estaba diciendo, ¿verdad? Aquí claramente, el Padre nos mostrará a ti y a mí cómo hacer más cosas trascendentes, cómo ver la mano de Dios moverse, cómo sanar enfermos, cómo liberar gente, cómo restaurar situaciones, cómo ver lo sobrenatural suceder. Entonces ustedes realmente quedaremos asombrados. Cuando caminamos en una fe verdadera, nos vamos a asombrar de las cosas que hace Dios. Porque ¿sabes qué va a pasar? No vamos a poder decir, por mi propia fuerza lo hice, por mi capacidad pude lograrlo, porque me esforcé demasiado, entonces tuve tanta fe, porque colgué el monito, porque me colgué la cadena, porque traía la pata de conejo, por eso lo logré. No, vamos a decir únicamente Dios, porque fue tu voluntad y caminé de acuerdo a ella. Y tú abriste las puertas, tú, Señor, sanaste, tú liberaste, tú restauraste. Por eso te doy toda la gloria y toda la honra. Amén. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Dale ese fuerte aplauso a Dios. Quiero que cerremos con algo importante. Quizá a través de este mensaje te diste cuenta qué tipo de fe tenemos. No hagan mucho movimiento, quédense tranquilos, hay mucho movimiento. Dios está obrando, Dios está ministrando, Dios te está hablando. Pero hay cosas que tenemos que rendir a los pies de Cristo. Y tenemos que decirle, Señor, perdóname por querer hacer las cosas a mi manera. Hoy decido hacer las cosas a tu manera. Hoy rindo mi vida delante de ti. Y quiero orar por ti. Si tú sientes que ese mensaje toca tu corazón, ahí en casita también, y quieres tener una fe verdadera, pasa al frente y pase los ancianos o la gente que está aquí de liderazgo, pase al frente y oren por unos por otros. Hay gente que necesita ver la mano de Dios moverse en sus vidas de una forma sobrenatural, y Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere prosperarte, Dios quiere darte más, pero tenemos que tener la fe verdadera, una fe puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces vamos a tener un canto. Después del canto vamos a estar despedidos. Y pasa al frente, no te dé pena. Todos necesitamos poner delante de Dios nuestra vida. Dile, Señor, yo quiero tener una fe verdadera. Pongo todos mis propósitos en tus manos, Señor. Pongo mi vida en tus manos.